buen día, querida iglesia TVD. Espero que se encuentren disfrutando de la paz del Señor. Sí, esa que nos dejó y que lo expresan claramente en el libro de Juan, capítulo 14, verso 27, cuando él expresa a sus discípulos lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué dichosos somos nosotros, porque esa misma paz también es una realidad en nuestra vida. Este también es el versículo para esta semana, el versículo lema y el versículo que debemos memorizar. Así que quiero que tomen este desafío como una gran oportunidad para poder retener principios de Dios que nos han de ayudar en todo nuestro peregrinaje en esta tierra. El jueves pasado realizamos nuestra segunda clase del curso de Doctrina Básica Nueva Vida en Cristo y agradezco a todos aquellos que se han dado tiempo para participar. Quienes quieran agregarse tienen posibilidad de hacerlo sin ningún problema. Les cuento también que a partir del primer miércoles de octubre, nuestro querido hermano Nicolás Palomino comenzará un curso los días miércoles para quienes deseen profundizar en la palabra de Dios. Así que tendremos 2 cursos funcionando para que nuestra congregación se vaya fortaleciendo en la fe. Les invito a tener un momento de oración ahora, pidiendo la dirección a nuestro querido Dios por el servicio que vamos a realizar. Querido Padre, gracias Dios. Qué lindo es poder estar juntos los hermanos, sobre todo bajo la cobertura tuya, en la exposición de tu palabra, ya sea de manera cantada o de manera enseñada. Padre, qué bueno es poder aprender, disfrutar el aprender y el poder vivir y experimentar esta vida maravillosa es realmente algo increíble. Gracias por considerarnos, Señor. Y gracias además porque eres el dador de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y con la cual podemos enfrentar todos los retos que tenemos por delante. Gracias, Dios, porque esa paz no depende de nosotros, no depende de otros aquí en esta tierra, sino depende de ti. Tú nos la das, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, ayúdanos para que esta reunión pueda ser una reunión a través de la cual tú nos hables, nos animes, nos guíes, nos fortalezcas, especialmente en este tema de la paz. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta bienvenida en este día especial, ¿verdad? En donde mes de septiembre, aniversario patrio, aniversario hermoso que cada año celebramos, muy especial ahora sí. Y seguimos aprendiendo los frutos del Espíritu, que es la paz en este día. Él es nuestra paz. Cantamos este himno que dice: en Jesucristo, el Rey de paz. Para cantar, muy contento cantamos y dice así: en Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Cantemos al Redentor,
Seguimos cantando al Señor en este fruto tan lindo y importante que es la paz, la paz. Vamos a cantar este himno que dice paz, paz, cuán dulce paz. Fuera entonces tu paz como un río. Y dice así. ¿Listos para cantar? Dice así. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar, tan segura que nadie quitarla podrá, mientras miro los años pasar. Un gran coro dice, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, no al autor de la paz he de ver, y en qué himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Canta el coro, dice, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Hola hermanos, oremos.
Padre Santo, gracias, mi Dios, queremos dar por estar en esta reunión especial para poder también aprender de tu palabra. Gracias por las alabanzas que hemos escuchado. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros y también porque podemos también celebrar otro año más de nuestra patria, Señor, de Chile. Gracias, mi Dios, porque tú has puesto en este lugar, mi Dios, también el Evangelio, donde podemos predicar tu palabra, donde podemos, Señor, aprender de ti sin problemas. Y gracias, Señor, por esa inmensa bendición. Pedimos, mi Dios, por cada uno de nuestros hermanos. Bendice el Señor grandemente y te damos la honra y la gloria que tú te mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Gran oración. Muchas gracias por esa oración. Lindo es pedir al Señor y también démosle gracias por tanto que nos da. Y un resumen de este mes de septiembre con este himno que dice así: gozo, paz y amor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Cantamos? Dice así. Muy buenos días, hermanos y hermanas de TV. Sean bienvenidos a Salir y Salar. En estas fechas estamos rodeados de mucho patriotismo. Y bueno, espero que hayan tenido la oportunidad de disfrutar de empanadas, pasteles de choclo y bueno, también disfrutar de su buen tiempo con su familia y con sus amigos. Que recordemos siempre es una oportunidad para compartir las buenas nuevas de Cristo. Ya que cada uno tiene, como hemos conversado, tiene la oportunidad de compartir de Dios a las personas con las que somos más cercanos. Y muchas veces no sabemos cuándo va a ser la próxima vez que vamos a ver a alguien o incluso si es que lo vamos a volver a ver. Así que los invito, hermanos, a que siempre aprovechen las oportunidades que tengan para compartir de Dios con las personas que jamás han escuchado de Él. Y ahora también, aprovechando que en estas fechas creo que todos hemos visto multitud de banderas chilenas en los autos, en las casas, incluso venden servilletas con la bandera de Chile y es un símbolo que está por todos lados en esta fecha y tal vez vaya a seguir también por un tiempo
van a seguir hartas banderas dando vueltas. Los quiero compartir con ustedes un método para compartir el Evangelio utilizando la bandera de Chile. Así que les voy a proyectar una imagen y la vamos a leer para que puedan motivarse y aprender esto para utilizarlo si es que en algún momento les es útil. Partiendo por la estrella, que en este caso puede simbolizar a Cristo, diciendo: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis 22:16. Y yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahora, lo importante de Cristo es el sacrificio que hizo por nosotros, en forma de su muerte. Y aquí hablamos del color rojo, que simboliza la sangre de Cristo, diciendo: como fue escrito, Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. 1 Corintios 15, 3 y 4. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 7. Ahí podemos utilizar el color blanco, que simboliza cuando somos limpios de nuestros pecados. Y ahora, el color azul. Cuando Jesús dice: voy a preparar lugar para ustedes, en Juan 14, 2. Y esa es una promesa con la cual podemos terminar de compartir el Evangelio. Y eso sería por esta semana, hermanos. Recuerden siempre que debemos salir y salar. Que el Señor les bendiga. Salir y salar, un espacio hermoso, ¿cierto? Esperemos que estemos a la altura y ser activos también para nuestra responsabilidad de evangelizar. Hemos aprendido cómo se hace, hemos aprendido a tecnificar, así que gracias, Señor. Y antes de la prédica vamos a cantar este coro que dice: porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú guardarás en completa paz. Dice así este hermoso coro. Hola hermanos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al culto del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y que esta palabra que vamos a compartir sea de mucha bendición para sus vidas y también que Dios nos desafíe por medio de ella para hacer su voluntad.
Les invito a orar para comenzar y así poder disponer nuestros corazones y nuestra mente para poder escuchar la palabra de Dios y también ser cambiados por ella, desafiados por ella y, lo más importante, como no, poder ser consolados por medio de la voz del buen pastor. Así que oremos para comenzar y encomendémonos a Dios. Señor, te doy las gracias por este día. Te quiero agradecer infinitamente y nuevamente esta oportunidad de compartir tu evangelio, tu palabra. Pero sobre todo, Señor, pidiendo junto a los hermanos que este mensaje sea de edificación, sea entregado por ti, que tu Espíritu aplique, Padre bendito, tu palabra en nuestras vidas, que abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender qué es lo que tú quieres y cómo quieres también desafiarnos y cambiar ciertas cosas en nuestra vida. Te ruego en especial, Señor, que el tema que vayamos a conversar pueda ser algo práctico, Señor, no solamente teórico, y que con el poder de tu Espíritu que mora en tus hijos, Señor, nosotros podamos alcanzar el estándar de vida que tú nos pides, no en una religión, sino en plena libertad, en la libertad de Cristo, y que solo por medios divinos, por la influencia de tu Espíritu, tu palabra, Señor, y también la comunión entre unos y otros, Señor, podamos ser cada día más parecidos a ti. Gracias por Jesús, gracias por darnos el tesoro más grande del cielo, que era tu Hijo, Padre, y por medio de él alcanzar salvación, perdón, vida eterna y un estilo de vida, Señor, que te glorifica a ti y es de máxima bendición para nosotros. Te encomiendo todo esto, pido por las necesidades varias que puedan haber dentro de la congregación, para que tú puedas solucionarlas, Señor, y responder conforme a tu voluntad, y agradeciendo siempre, Señor, la oportunidad que nos das también de celebrar, Señor, un año nuevo más, Señor, en esta patria que tú nos has hecho nacer, que es Chile, y pidiendo, por supuesto, Señor, por tu bendición sobre ella, y entendiendo que toda autoridad y todo lo que sucede en el mundo, Señor, y en nuestro país está determinada por tu voluntad soberana, Señor, y que nada sucede en esta tierra ni en ningún lugar del universo, Señor, sin que tú dispongas de alguna manera las cosas que suceden. Así que confiamos en ti, Señor, ayúdanos a amar nuestro país, Señor, y también amar a las personas más que a cualquier cosa para compartirles tu evangelio y que puedan llegar a conocerte. Te lo pido todo y te lo agradezco, Padre Santo, en el precioso nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en el contexto de los frutos del Espíritu. Por supuesto, el texto base para este estudio es Gálatas. Quiero leerles y comenzar leyendo Gálatas 5.1, que podría ser el contexto inmediato del texto de los frutos del Espíritu, y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como sabemos, ¿no es cierto?, el libro de Gálatas fue escrito con un propósito. Principalmente podríamos decir que había un grupo de judaizantes o judíos o personas pertenecientes a la religión judía posterior, por supuesto, a la muerte y resurrección y ascensión de Jesús a los cielos. Estamos en el periodo apostólico. Jesús ya había resucitado, Jesús ya había vuelto a la majestad, las alturas, como dice Hebreo 1, y estaba reinando desde el cielo, ¿no es cierto?, y el evangelio se estaba expandiendo por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. El punto es que a medida que avanzaba el evangelio habían personas que iban detrás de estos evangelistas cristianos, bíblicos, haciendo volver a las personas a la religión antigua, por decirlo así, que era el judaísmo. Y básicamente Gálatas se trata de demostrar que la justificación, es decir, el perdón de nuestros pecados y la relación que nosotros tenemos con Dios no se basa en lo que hacemos ni en lo que nosotros proponemos, sino se basa única y exclusivamente en la sangre de Cristo, en la fe que el pecador pone y deposita por gracia, ¿no es cierto?, en la gracia de Dios, precisamente en la muerte sustituta y en la promesa de vida eterna que hace Jesús, y en el fondo el estilo de vida que un cristiano o una cristiana, ¿no es cierto?, que ha nacido de nuevo, tampoco se basa en lo que él hace, en guardar religiosamente un estilo de vida, sino más bien en depender precisamente de Jesús y de su Espíritu que es dado a los creyentes para poder alcanzar el estilo de vida que Dios nos propone. Por supuesto, ese estilo de vida no es algo que nosotros determinemos, sino que simplemente crecer y madurar en la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice también ahí Efesios 4. Y es por esa razón que ya después de haber hablado muchas cosas, el apóstol
Pablo comienza Gálatas 5, que es el capítulo del texto que estamos estudiando en estas semanas, el fruto del Espíritu, diciendo: estad pues firmes, ¿no es cierto?, en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, no crean que la vida cristiana se trata de andar de acuerdo a ritos religiosos, sino en la libertad de Cristo, es decir, de influenciados, impulsados, llenados del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu de Dios tenga el control de nosotros, y solo en la dependencia del Espíritu nosotros podemos vivir la vida cristiana. Y hermano, como siempre digo, me encanta esto porque nos libera de la tensión de la religión y podemos vivir vidas realmente que puedan transmitir la vida del resucitado. En ese contexto entonces llegamos a versículo 18. Miren por favor en Gálatas 5, 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. No significa, recuerden, que la ley o los 10 mandamientos, por ejemplo, no sean un estándar o no sean algo que nosotros despreciemos. Todo lo contrario, la ley es perfecta como Dios es perfecto, y imitarla y guiarnos según ella corresponde, ¿no es cierto?, a la justicia y al estándar de vida de Dios. Sin embargo, no podemos creer que cumpliéndola podemos obtener la bendición simplemente, entre comillas, o en el caso más extremo, la salvación. La ley está cumplida en Cristo y nosotros estamos en Cristo. Por lo tanto, toda la justicia y la perfección de la ley está cumplida en nosotros. Y sabemos que la gracia de ninguna forma nos enseña a andar de manera injusta, de manera impía. Todo lo contrario, nos enseña a caminar en la justicia de Dios. Pero el sentido de este texto y el sentido de Gálatas era que no había que cumplir ritos, uno, para demostrarle nada a Dios, y dos, para demostrarle nada a nadie, sino que había que vivir en dependencia del Espíritu Santo. Es por eso que en este contexto Pablo explica lo que es el fruto del Espíritu, explica lo que es vivir de acuerdo a la gracia de Dios y no de acuerdo a las normas morales autoimpuestas religiosas de grupos que no corresponden al cristianismo, o incluso cosas que podían suceder dentro del cristianismo. 19 del capítulo 5 de Gálatas dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iros, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, y aquí entra nuestro texto, ¿no es cierto?, versículo 22 de Gálatas 5, pero el fruto del Espíritu, o el fruto más el fruto del Espíritu, es decir, en contraposición a las manifestaciones de la carne, ¿no es cierto?, de las obras de la carne, como dice el versículo 19, el fruto, lo que produce el Espíritu Santo, ya vimos lo que produce la carne. Ahora, ¿qué es lo que produce el Espíritu Santo? Recuerden que el Espíritu Santo solo puede estar en el creyente. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Es decir, que la manifestación plena del carácter de Dios en el creyente tiene que ver con estos frutos o estos aspectos de un fruto que es una unidad y que hemos estado viendo en estos días. Siempre recordar, hermanos, hermanas, que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. No se trata como de obras que yo puedo generar o yo puedo proponer, todo lo contrario, es consecuencia de la obra de Dios sobre mí y no mi intento de imitar o emular estos aspectos que son divinos y que transmiten perfectamente el corazón de nuestro precioso Salvador, que es Jesús. Solo Jesús es un ser o es una persona lleno de amor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de paciencia, lleno de benignidad, lleno de bondad, lleno de fe, en un sentido humano por supuesto, lleno de mansedumbre, lleno de templanza. Todo este aspecto, no quiero invitar a los hermanos a no mirarlo solamente como algo como fuera de Dios, como que Dios nos dice que tienen que llegar acá, pero Dios no nos muestra el ejemplo de qué significa ser lleno de gozo, lleno de paz, lleno de benignidad, etc. Porque todo esto, esta manifestación del Espíritu, es en primer lugar la manifestación del corazón, del carácter, de la vida de Jesús, que irradiaba gracia y verdad. Como ustedes ya pueden esperarlo, el tema que nos corresponde esta mañana es el tercer aspecto de este fruto, que es la paz de Dios. Hermanos, qué gran desafío es vivir, ¿no es cierto?, en esta paz que Dios nos ofrece, que Dios nos garantiza, y entender la paz como una fuente inagotable, ¿no es cierto?, y siempre accesible, a la cual podemos acudir y que Dios dispone, ¿no es cierto?, Dios dispone con una garante divina, ¿no es cierto?, de que cualquiera que anhele la paz de Dios y vaya a Dios en los términos de Dios puede obtenerla no solo una vez, sino constantemente y para siempre. Esta fuente, ¿no es cierto?, entonces de paz y de vida y de abundancia, pero específicamente de paz, que es lo que vamos a ver hoy, es nuestro Señor Jesucristo.
Para poner en contexto todo esto y para ir ilustrando este específico término, vamos a leer algunos textos, como solemos hacerlo. En general siempre estamos en un texto, pero hoy día nos vamos a mover un poquito más, así que acompáñenme, si no les molesta, a Mateo, capítulo 11. Los que conocen el final de este capítulo pueden ya imaginarse qué texto vamos a estar analizando. Vamos a analizar un poquito varios textos, pero me gustaría comenzar con Mateo capítulo 11, versículo 25, ¿no es cierto? Que es este llamado del Salvador a hacer descansar, ¿no es cierto? Y a callar el alma. De nuevo, hermanos, relaciónenlo con lo que veíamos en Gálatas. No en una forma, no en un método, no en una religión. Aquí no se trata de, mira, Señor, hice esto por ti, mira, Señor, quiero mostrarte aquí. No, aquí es, Señor, estoy quebrantado, Señor, mis necesidades son múltiples, pero mi primera necesidad y mi necesidad vital eres tú. Y qué hermoso escuchar las palabras de Jesús diciendo en el versículo 28 de Mateo 11, dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Es muy relevante, hermanos, de nuevo, disculpen que me tome este tiempo, pero dar los contextos y los sentidos de los textos de la Biblia. Mateo habla de Jesús como el Rey, como el Mesías prometido que viene a cumplir, ¿no es cierto?, la misión del siervo de Dios, del Mesías, a rescatar a su pueblo y así a rescatar a todas las personas, ¿no es cierto?, o hacer posible el rescate de todas las personas, entregando su cuerpo, su muerte, derramando su sangre para poder pagar el perdón de nuestros pecados. Y en este contexto, en el libro, ¿no es cierto?, en el Evangelio que habla del Mesías, del Rey de Israel y del Rey de Reyes, ¿no es cierto?, escuchamos estas palabras y quiero que hagamos ese contraste de que un rey, ¿no es cierto?, lleno de soberanía, lleno de poder, donde él puede dominar sobre el mar, puede dominar sobre los demonios, como lo vemos en los capítulos anteriores, puede dominar sobre las enfermedades, ¿no es cierto?, donde todo se somete ante la autoridad de Jesús, llama con la voz del buen pastor, ¿no es cierto?, universalmente a todas las personas así, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Por supuesto, yo desconozco naturalmente cuáles son las necesidades que ustedes tienen, cuáles son las angustias que ustedes viven, cuáles son las enfermedades definitivamente que quizás cargan algunos y que llevan solos, ¿no es cierto?, en su alma. Pero hay una palabra, hermanos, que me encanta decir, que me la digo a mí, por supuesto, de que es, venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo, dice el Señor, os haré descansar. Llevad mi yugo, dice el Señor, sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, que dice, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si uno compara este versículo o da el contexto inmediato de este texto, anteriormente a esto los discípulos de Jesús habían ido a un viaje misionero. Habían vuelto y le estaban contando lo maravilloso que es compartir el Evangelio y decían, mira Señor, se nos someten los demonios, mira Señor, pasa esto otro. Jesús en un texto paralelo, en Lucas, si no mal lo recuerdo, dice, miren, no se alegren de que los demonios se someten a ustedes, sino que sus libros están inscritos en el libro de la vida, o sea, sus almas están inscritos, en el libro de la vida. Y en el versículo 25 de Mateo 11 dice, en aquel tiempo respondió Jesús, los discípulos le estaban contando, mira, maestro, hicimos esto, mira, Señor, hicimos esto otro, y Jesús les dice en el versículo 25 del capítulo 11 de Mateo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? No que Él oculta su revelación, sino que el Evangelio y todas las cosas de Dios, hermanos, recuerden esto, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Aquí niños es metafórico, tiene que ver con aquellos que están dispuestos y se entregan a la voz de Dios porque creen en Dios y saben que Dios tiene la razón ante cualquier tipo de situación más allá de la experiencia o la percepción personal. En cambio, los sabios de este siglo y los religiosos que creen saber y no entienden el Evangelio verdaderamente, también resisten todo aquello que no está de acuerdo a su norma. En vez de apreciar y tomar la palabra de Dios, se quedan en sus tradiciones, en sus modelos, en sus prácticas milenarias, pero desprecian la palabra bendita de Dios. Y por esta razón, preparando este mensaje, no podía creer que Jesús se regocijara, ¿no es cierto?, de que Dios se alegre infinitamente, ¿no es cierto? Esta expresión de gozo de Jesús, es decir, Padre, te alabo, porque le has revelado a los humildes de corazón el poder conocerte. Y esto es realmente el todo del hombre, poder tener vida en Jesucristo y vida eterna, ¿no es cierto?, por medio de su obra. 26 dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por medio del Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Y ahí Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Es decir,
o trabajados y cargados, perdón, dentro de este contexto de posterior a un viaje misionero, probablemente estaban muy cansados, probablemente tenían muchas preguntas, dudas, qué sé yo. No, pueden ser miles, podríamos aplicar esto de miles de formas, pero había un mensaje seguro, y era que Jesús le hacía un llamado a sus discípulos que estaban, ¿no es cierto?, volviendo de un viaje misionero, pero aún más le hacía un llamado a sus discípulos y a todas las personas a descansar de la sabiduría religiosa, de la sabiduría del mundo y entender que el reino de los cielos no tiene que ver con, de nuevo, con lo que yo propongo, sino con lo que Dios dice. Y es una bendición infinita poder llegar a conocer al Salvador así. Y lo que Él ofrece, ¿no es cierto?, es el descanso del yugo de la región. Piensen en Gálatas, hermanos. Eso era lo que los judaizantes hacían con los nuevos creyentes. Es decir, mira, no puedes vivir de esta forma, tienes que vivir como siempre se ha vivido porque siempre se ha hecho así. Si lo que yo siempre he hecho no está conforme a la Biblia, no sirve. Nosotros no llevamos tradiciones porque sí. Podemos llevar tradiciones que son buenas, que son prácticas, pero en realidad antes de la tradición y siempre ante cualquier cosa está la palabra y el designio de Dios. Por algo Dios nos reveló la Biblia. Y fíjense en el versículo 25 de Mateo. Él está expresando que el conocimiento de Dios no es una tradición que enseñan hombres, es algo que revela el Padre. Todo el conocimiento de Jesús, todo el conocimiento del Evangelio siempre está anclado en que Dios dispone y abre el corazón, la mente, ¿no es cierto?, de las personas y por medio del Espíritu Santo y en el Hijo, Él se revela completamente. La acción trinitaria en conocer a Dios, hermanos, es constante, es permanente y es de la máxima bendición hacia nosotros. Como les digo, versículo 28, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Jesús promete paz, básicamente, esa paz del alma, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y fíjense, dice, es contradictorio pensar en la paz y pensar en un yugo, porque el yugo somete a alguien. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ya veíamos a un Dios lleno de amor, ¿no es cierto?, alegrándose por la bendición de que tenían sus discípulos, de que su Padre les estaba dando a conocer al reino, ¿no es cierto?, y al Salvador que era Él mismo. Vemos ahora un Dios lleno de mansedumbre, lleno de humildad, lleno de gozo, lleno de paz. Todo lo que es demandado al cristiano, hermanos, antes de cualquier cosa está cumplido en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el estándar de vida es vivir la vida de otro, no solamente emular o pretender, ¿no es cierto?, y demostrar qué terrible es tener que vivir para demostrarles a otros cuán cristiano soy. Yo vivo mi vida para solamente alinearme con Dios y Él se va a encargar de hacer un testimonio conforme a su voluntad, si Él lo desea, que otros puedan valorar. Pero no voy corriendo tras el testimonio, porque el testimonio no se construye por mí. Yo solamente me tengo que fijar en seguir a Cristo, en poner los ojos en Cristo, como veíamos el domingo pasado, y Dios va a hacer su obra. Qué maravilla poder descansar, y lo digo de todo corazón, de la religión, del estándar, del que qué dirán. Yo me preocupo de una voz solamente, de un like solamente, que es el like de Dios. Solo para terminar la idea de el venid a mí y descansad, versículo 28, 29, llevad mi yugo sobre vosotros, tenía que ver cuando los maestros en Israel, no solamente Jesús, sino todos los maestros, los rabinos, ¿no es cierto?, era una forma de decir, sean mis discípulos o aprendan de mí, pero el yugo representa una carga compartida. Leyendo un comentario, decía que, imagínense el carpintero que sabe perfectamente trabajar la madera, genera un yugo que se pone él y lo pone también al lado de sus discípulos para compartir la carga. Y pareciera que el camino de Dios fuera tan difícil y tan costoso, pero fíjense en lo que dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Porque yo, dice Jesús, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30, porque mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. Yo me preguntaba, decía, pero Señor, cuando pienso en vivir de acuerdo a tu estándar, cuando pienso vivir de acuerdo a tu ley, cuando pienso a vivir como cristiano, digo, pero si es tan costoso, es tan difícil, es tan imposible, hay tantas tentaciones, hay tantas cosas que quiero hacer, y siento que contradicen tu voluntad. Pero Jesús no me está diciendo, no te preocupes del hacer, preocúpate de quién puede llegar a hacer en ti lo que tú no puedes hacer. El cristianismo no se trata de mi esfuerzo. Por favor, erradiquemos esa idea de nuestra mente. El cristianismo se trata de la dependencia absoluta, no solo para tener dinero, no solo para tener trabajo, no solo para tener provisión, sino que dependencia en que solo dependo de Dios para poder cumplir el estándar de vida que Dios me demanda en Cristo. Y esa es la verdadera libertad. Dependo del Espíritu, ruego al Señor para que Él haga su obra en mí. Y hermanos, es palabra de Dios que eso va a suceder.
despreciemos nuestro esfuerzo personal, nuestra autodisciplina y descansemos, por supuesto, en la gracia y en el poder de Dios. Con esto no quiero decir que uno deba ser indisciplinado o que uno no deba tener orden en su vida. Yo sé que ustedes entienden perfectamente el sentido de esto y tiene que ver con desprenderse de la religión y vivir la vida del resucitado, vivir la vida de Jesús. Porque mi yugo es fácil, dice Jesús, y ligera mi carga. Hermanos, no sé lo que piensan ustedes, pero yo en lo personal, y les hago la invitación, si no lo piensan así, qué garantía, qué alegría, qué felicidad poder vivir en los brazos de Jesús, dependiendo de Él, siendo apoyado de Él, siendo guiados por el mejor maestro, por un maestro que no se da por vencido con nosotros, de un maestro que nos mira con amor, que nos ama para siempre, infinitamente, sin restricciones, en todo momento, y que ofrece su paz en cualquier situación de la vida y constantemente. No hay límites. No hay límites para esta paz de Dios. Por lo tanto, quiero ver un poco algunos aspectos bien rápido. Yo sé que ustedes los conocen. Pero ¿de qué es la paz de Dios y cómo podríamos definir la paz de Dios? En primer lugar, la paz de Dios se basa en el perdón de pecados. La verdadera paz del Señor no tiene en ninguna forma, no puede sostenerse si no hay perdón de pecados. ¿No es cierto? Hay un texto que yo sé que ustedes conocen muy bien y vamos a mirar un ratito también, que es Romanos 5.1. Romanos 5.1, por favor, si me acompañan ahí. Recuerden que Romanos, de nuevo dando el contexto del libro, habla de la justificación, que es la justificación de que Dios declara justo, perfecto, sin pecado a un ser humano, no por las obras que cometa ese ser humano, sino por la fe en el Salvador, ¿no es cierto?, que es el Señor Jesucristo. Y fíjense cómo comienza Romanos capítulo 5, versículo 1, dice justificados, es decir, reconocidos como justos sin tener perfección en lo personal, pero poseyendo la perfección de Dios por la fe en Jesús, tal como lo dice el texto, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Dios puede justificar al pecador, ¿cómo lo hace? Por medio de Jesús. ¿Y cómo yo obtengo ese perdón de Jesús? Al creer en la palabra, en la obra y en quién es el Señor Jesucristo. Nosotros, bueno, en contexto de Chile, hemos vivido, ¿no es cierto?, varias convulsiones sociales, políticas, qué sé yo, me refiero específicamente a lo que pasó, y sanitarias por lo demás, pero lo que pasó a fines del 2019, ¿no es cierto?, el estallido social, y había una eslogan, una línea, que yo creo que hasta el día de hoy es bien presente, y decía que sin justicia no hay paz. Por supuesto, hermano, no vamos a discutir de política acá, pero definitivamente es algo que tiene que ver directamente con el Evangelio. Sin la justicia de Dios, sin la perfección de Dios sobre mí por Jesucristo, no puedo tener paz con Dios. Yo puedo sentir la paz o generar una paz mundana, ¿no siento?, carnal, que puede hacerme sentir bastante bien. Pero la verdadera paz no nace en lo que yo hago, en lo que yo siento, sino en lo que Dios hizo por mí y en esa fe, ¿no es cierto?, que deposito sin temor alguno en el Salvador. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por favor, quiero que me acompañen a Isaías 53, uno de mis textos favoritos del Antiguo Testamento y probablemente de muchos de ustedes también. Dice, capítulo 53 de Isaías, donde está hablando del siervo de Jehová, donde está hablando del Salvador, el Rey prometido, que viene a dar su vida, ¿no es cierto?, el rescate por el pueblo, y así ese rescate se hace extensivo a todas las personas. Isaías 53, versículo 5 dice, mas él, es decir, el siervo de Dios, Jesucristo, en otras palabras, mas él, herido fue por nuestras rebeliones. Estoy en el versículo 5 de Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La paz con Dios, queridos, la justificación, el perdón de nuestros pecados, para nosotros es gratis, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Y como dice Romanos también, el que no escatimó ni a su propio Hijo, Dios al entregar a Jesús nos dio con él todas las cosas. Y por eso el texto dice, si ya Dios dio todas las cosas, ya dio su tesoro más grande, que era su propio Hijo, ¿cómo no nos dará, ¿no es cierto?, ahí en Romanos 8, con él todas las cosas también? Pero volviendo al tema, la paz de Dios está garantizada por la muerte sustituta del Salvador. Y la pregunta que cabe, ¿no es cierto?, naturalmente es si Jesucristo es o no el Salvador de tu vida. Si es así, gloria a Dios, y si no, querido, querida, es hoy día el día en que Dios te llama, te dice arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo como tu Salvador. Si tienes preguntas al respecto, por favor, déjanos el comentario aquí en el canal de YouTube. Puedes llamar al pastor, que está el número al final del video, pero no dejes pasar un minuto sin conocer a Jesús, sin
tener la paz del perdón, ¿no es cierto?, por el Salvador y el bendito Señor Jesucristo, que murió por nosotros en una cruz, pero al tercer día resucitó, garantizándonos la vida eterna y garantizando su venida que está muy, muy pronta. Por lo tanto, vemos que la paz está garantizada, ¿no es cierto?, por la muerte sustituta de Jesús. Acompáñenme a Colosenses para seguir profundizando en estos aspectos. Como le dije, hoy día vamos a ver varios textos. Quiero que la palabra, hermanos, nutra nuestra alma, ampliemos, saquemos de toda la Biblia, ¿no es cierto?, cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos recuerda lo que tenemos que tener en mente. Colosenses les dije yo, capítulo 1, versículo 20. Fíjense lo que dice: y por medio de él, es decir, por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros, versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. La paz de Dios, hermano, está garantizada por Dios y no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. El perdón de nuestros pecados no lo ganamos nosotros, simplemente Dios nos ofrece su perdón y lo recibimos por la fe en el Salvador. Para terminar este punto, pueden ir o no ahí, quiero leer el texto que garantiza la paz de Dios y que habla de ella tan gloriosamente, como es 2 Corintios 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, pueden acompañarme, yo sé que se lo saben, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, toda esta reconciliación, esta nueva vida, ¿no es cierto?, el nuevo nacimiento proviene de Dios, que reconcilió consigo mismo por Cristo, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ya vamos a ver en el último punto de este mensaje lo irrelevante que cómo la paz de Dios afecta a nuestra vida, no solamente para quedarnos pacíficamente viviendo, sino ser embajadores de esta paz, ser hacedores de paz, ser pacificadores, que llevamos la paz de Dios, no solo la disfrutamos para nosotros mismos, sino que la compartimos y queremos que todo el mundo disfrute de la reconciliación con Dios. Versículo 20 de 2 Corintios capítulo 5. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo. Por favor, si hay alguien escuchando este video o viendo este video y no conoce al Señor Jesucristo, tomo las palabras que aparecen en la Biblia en 2 Corintios 5, versículo 20. Reconciliados con Dios, reconcíliense con Dios, reconcíliate con Dios, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y acude al llamado del Señor, del Salvador, que dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, o trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque Jesús, la palabra del Evangelio dice esto: al que no conoce pecado, es decir, Jesús perfecto, sin mancha, sin pecado, por nosotros, por los pecadores lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, ¿qué dice Romanos 5, 1? Justificados pues por la fe, es decir, que tomamos la justicia, la perfección de Dios y la ponemos en nosotros, no por nuestros méritos, sino porque en la gracia de Dios, al creer en Jesús, Dios nos abraza con su perfección y no nos suelta jamás, y tenemos asegurado el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Por eso, el perdón de Dios, la paz de Dios se basa en su perdón. El precio de la paz, como le decía, es la justicia. Por lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos obtener la paz del perdón para siempre. En segundo lugar, entonces, la paz de Dios, ya vimos, se basa en el perdón de los pecados. En segundo lugar, se desprende de la experiencia vital y personal de Jesús. Por favor, acompáñenme, sé que esas palabras son un poco raras, pero lo vamos a explicar al tiro, en Juan capítulo 14, versículo 27, un versículo muy famoso respecto a la paz de Dios. Y como les digo, la paz se basa en el perdón de los pecados obrado por Jesús, la paz de Dios, pero también la paz, hermanos, se basa en algo que Jesús poseía en sí mismo y que Él les dejó como ofrenda o como regalo a los discípulos antes de morir y partir al cielo. Espero que este micrófono no incomode el audio de este video. Por lo tanto, la paz la paz de Dios se desprende de la experiencia vital de Jesús. La paz de Dios no es algo que Dios nos habla de ella como de manera más etérea o abstracta, sino que también la podemos tomar del Salvador, que es la fuente, como les digo, de todo el estándar de vida cristiano
y que con libertad y liberalidad, ¿no es cierto?, Dios, Jesús, por el medio de su Espíritu, nos colma de bendición y de la manera que tenemos que vivir la vida cristiana. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo, dice el Señor, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe el corazón de ustedes, ni tenga miedo. Básicamente, lo que está diciendo Jesús es que Él nos dejó un regalo, que es la paz de Dios. Es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? El perdón de pecado. Por eso dice, la paz os dejo. Es la reconciliación con Dios que tiene que ver directamente el momento en que yo creo en Jesús. Pero después dice algo, una línea muy importante. Mi paz os doy. Lo que está diciendo el texto es que podemos disfrutar la paz personal de Jesús. Mientras meditaba en esto decía, ¿qué sería meterse en el corazón o en la mente de Cristo? Yo conozco perfectamente, o creo conocer perfectamente mi cabeza y mi corazón, y en general soy bastante acelerado en muchos momentos, no siempre por supuesto, pero tiendo a acelerarme, a afanarme por las cosas, y no siempre hay paz, naturalmente, en mi alma. Hay miles de preocupaciones, miles de cosas, no todo es malo, por supuesto, pero obviamente mi corazón, y probablemente es muy semejante al de usted en términos de pecado, y de no tener un estándar obviamente perfecto, pero la mente y el corazón de Jesús es otra cosa, porque es el corazón de Dios básicamente. Y dice que la paz, la experiencia de paz que Jesús tenía es la que nosotros podemos tener. La paz os dejo tiene que ver precisamente con lo que leíamos recién, ¿no es cierto? La justificación. Pero mi paz os doy tiene que ver precisamente con la experiencia personal de Cristo. Jesús le regala a sus discípulos, recuerden el contexto del capítulo 14 de Juan. Jesús estaba yéndose, estaba diciéndole, me voy a ir, no nos vamos a ver, voy a morir, resucitar al final y voy a ascender al cielo. En realidad, desconozco si todo eso lo entendieron en ese momento los discípulos, pero Él les dice que se van a separar y obviamente amaban a Jesús los discípulos y no querían separarse de Él, pero Jesús en el fondo le está diciendo que voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere os tomará a mí mismo, ¿no es cierto? Y viniendo otra vez os tomará a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Los primeros versículos del capítulo 14 de Juan. Y en este contexto le dice, si bien me voy, les voy a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Renuevo, hermano, relacionemos esto con Gálatas capítulo 5. El Espíritu produce estas cosas y Jesús prometió, se salió el sol, perdonen un poco por la luz, que creo que se satura un poco el video, pero Jesús cuando les promete el Espíritu que les recuerda todas las cosas y después les da la paz. Y lo mismo sucede, hay un flujo muy similar de ideas, ¿no es cierto? En Gálatas tenemos el Espíritu y por el Espíritu tenemos amor, gozo, paz, ¿no es cierto? La paz personal de Jesús, podemos echar manos, y como dice ahí, no es como la que ofrece el mundo, no es carnal, no se basa en la experiencia, se basa en la palabra de Dios, en la obra de Cristo y en el amor de Dios derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Qué tremendo, hermanos, es poder contemplar esto y ser desafiados, porque vaya, por lo menos puedo hablar desde mi experiencia, qué difícil es muchas veces. Sabemos de estas cosas, podemos explicarlas muy bien, pero de ahí a vivir en estas realidades, como les digo, no se trata por autodeterminación simplemente, sino confianza y dependencia absoluta en la palabra de Dios. Y para terminar este mensaje, quería decirles que ya hemos visto que la paz del perdón se basa en el perdón de los pecados. La paz de Dios se basa en la experiencia personal de Jesús. Mi paz os dejo, dice el Señor. Y también la paz de Dios se evidencia en ser hacedores de paz. Sabemos que una de las bienaventuranzas, volviendo a Mateo capítulo 5, es que como les digo, una de las bienaventuranzas es que los que son hacedores de paz, estos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, si me acompañan allá, 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es natural, porque todo lo que ya dice Mateo 5, 6 y 7 es el famoso Sermón del Monte, tiene que ver con el estándar de vida de los
hijos del reino, ¿no es cierto?, de los hijos de Dios por medio de Jesús y los seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que me llama mucho la atención de la palabra pacificadores no tiene que ver con una actitud que probablemente nosotros entendemos mal de lo que es la paz, que es hacia adentro. Es decir, yo tengo paz y me da lo mismo si la persona fuera mío o alrededor mío no tiene paz. Un hacedor de paz, hermanos, es una persona que va predicando el Evangelio para que otras personas conozcan la paz de Dios. No es una actitud pacífica o pasiva. Por supuesto, es una actitud pacífica en el sentido de no andar peleando, pero también tiene una actitud activa en el sentido de que así como yo poseo la paz de Dios, quiero que otros también posean la paz de Dios. Y por supuesto, la paz en términos más prácticos tiene que ver directamente con la relación entre hermanos en la iglesia y con la relación con las personas. No tengo por qué andar peleando si tengo la paz de Dios. No tengo por qué andar siendo confrontacional, buscando siempre la pelea, siempre la discusión, el hablar mal de otras personas. ¿Por qué tengo que espantar la paz que Dios me ofrece, la paz que consiguió muriendo por mí y la paz que Jesús mismo experimentaba por cosas que no tienen que ver con la paz? Creo que últimamente una de las cosas que más pienso, ¿no es cierto? Y digo como qué alegría es poder vivir en paz con Dios y disfrutar de la paz. Cuando hay paz en el alma, hay plena tranquilidad y plena satisfacción. Hermanos, seamos hacedores de paz, pacificadores, en una actitud activa, pero a la vez pacífica en el sentido de no andar enemistándonos ni peleando por cosas que no corresponden. Por último, hermanos, quiero llevarlos a uno de mis textos favoritos para concluir este mensaje del Evangelio de Juan. Bueno, en general Juan me gustan todos sus textos, pero este marcó mi vida en un momento determinado. Es más, recuerdo precisamente el día que Dios me hizo el clic de este texto. Venía de una actividad precisamente de unos amigos cristianos y habíamos tenido una vigilia y venía leyendo en la micro y leí este texto y me pegó, ¿no es cierto?, me impactó para siempre. Juan capítulo 20, por supuesto hablando de la vida del resucitado, de la resurrección de Jesús. Por supuesto la muerte de Jesús conmocionó a sus seguidores al punto que pensaron que ya no había esperanza ni nada. Pero el Señor había resucitado y muchas personas se acercaron a Él o a su tumba, ¿no es cierto?, antes del amanecer o durante amanecía, así como ha salido el sol esta mañana, yendo a la tumba de Jesús y entender qué es lo que había sucedido o cumplir con las tradiciones en primer lugar de tomar el cuerpo y llevarle ciertas flores y especies aromáticas. Pero también una vez llegando ahí se dieron cuenta de que Jesús no estaba, que el cuerpo de Jesús no estaba y que la tumba estaba vacía. En ese contexto aparece la historia que está en Juan capítulo 20, versículo 11, dice así: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras ella lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14, cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, y este es el versículo clave: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, sin saber que era Jesús, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Básicamente María lloraba porque pensaba que el cuerpo de Jesús había desaparecido y que nunca más lo iba a poder ver. Y en ese momento se le aparece Jesús, ¿no es cierto? Y le hace esta pregunta para mí vital: ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Y ella totalmente desesperada, ¿no es cierto?, no se dio ni cuenta, o quizás en ese momento Dios lo tenía como cubierto sus ojos, lo mismo que pasa en el relato de Lucas 24, ¿no es cierto?, con los discípulos de Maús, que no se dan cuenta y de momento se dan cuenta que era Jesús con quien hablaban. Y él le dice María, ¿no es cierto?, la llama por su nombre, y en ese momento, ¿no es cierto?, todo lo que ella buscaba, todo lo que ella lloraba, toda su desesperación culminó porque la razón por la cual lloraba María, que es la pregunta que le hace Jesús, y la persona a quien buscaba María, que era la pregunta que le hace Jesús, culmina en el momento que todo lo que ella buscaba estaba frente a sus ojos. Jesús no estaba muerto, Jesús estaba resucitado. Su angustia por no ver a Jesús había concluido porque lo estaba viendo cara a cara. Y su búsqueda de encontrar al Maestro había sido
terminada porque ya había encontrado, o más bien dicho, Dios la había encontrado en su desesperación, Dios la había encontrado en su angustia. Y pienso y digo, ¿cuántas veces Dios, y gloria a Dios por esto, nos busca en esa desesperación, en esa angustia, en ese llanto? Y fíjense, hermanos, la ofrenda de Dios no es algo simplemente, es Él mismo quien aparece y consuela el corazón del quebrantado, del desesperado, del que no tiene paz. Y Dios ofrece su paz. La paz de Dios os dejo, dice Jesús, mi paz os doy. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Hermanos, me fascina poder pensar que todo lo que tiene que ver con el cristianismo no tiene que ver con una estructura, tiene que ver con una persona. Nosotros no seguimos una religión, nosotros seguimos al príncipe de paz, que irradia su paz, ¿no es cierto?, que le costó su propia vida, que a Dios le costó su propio hijo, y nos promete la certeza de que en todo momento podemos vivir con la seguridad de que Dios nunca nos va a fallar, Dios nunca nos va a dejar. Todos los que confían en Dios jamás van a ser avergonzados. Y vivir en este mundo para darle la gloria a Dios y contarle, ¿no es cierto?, a todo el mundo que hay paz, y esa paz se encuentra en Jesús. Como les decía al principio, yo no sé cuáles son sus problemas, sus incertidumbres, sus angustias, pero tal como a María, ¿no es cierto?, en el momento más terrible de nuestra vida, cuando ya no hay esperanza a nuestros ojos, no aparece simplemente una ofrenda cualquiera, aparece la ofrenda de Dios a la humanidad. Jesús, vivo, resucitado, reinante, santo, perfecto, ¿no es cierto?, y se acerca a la necesidad vital de cada uno y nos invita a dejar la pena y hallar regocijo, no en algo, sino en Él mismo. Hermanos, que Dios los bendiga y vivamos la vida del resucitado, no por nuestro propio esfuerzo, sino en dependencia absoluta de la gracia infinita, gracia sobre gracia de Jesús, el Verbo de Dios. Que esté muy bien. Hermoso culto, hermosa palabra del Señor. Y en este día especial no podía ser que con este himno vamos a terminar en tono de tonada, en forma de tonada, como todos los años celebrando un año más de nuestro aniversario patrio. Pero el versículo de memoria para esta semana está en Juan 14, 27. Recuerden que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Nos despedimos cantando esta tonada que es un himno, ¿verdad? Pero siempre la cantamos en esta fecha especial que es el aniversario patrio. Felicidades y gracias Dios por darnos esta posibilidad. Solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo otra
Al despedirme, quiero agradecer una vez más a cada uno de ustedes por su participación en esta reunión. También agradecer a aquellos que desarrollan una tarea en nuestra iglesia. Gracias por su tiempo, gracias por su esfuerzo y por la excelencia en lo que realizan. Gracias quiero dar también a quienes contribuyen con sus ofrendas y diezmos. Que Dios pueda retribuirles con medida llena, apretada, rebosante, conforme dice su palabra. Y al irnos a enfrentar una semana de actividades, les recuerdo lo que el Señor nos prometió y que es el versículo que tenemos que memorizar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz.